Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de la conjunción. En esta oportunidad, la segunda parte. Aquí vamos a ver las conjunciones subordinantes. Conjunciones subordinantes son elementos de enlace que se utilizan como nexos para relacionar oraciones subordinadas. Clasificación de las conjunciones subordinadas. Dependiendo del tipo de relación que se establezca entre ellas, las conjunciones subordinadas se subdividen en causa, consecuencia, condición, concesiva, sustantiva y adverbiales de tiempo, modo y lugar. Conjunciones causales. Estas conjunciones se usan al interior de las oraciones para expresar causa, razón o circunstancia. Mediante ellas se forman las oraciones compuestas subordinadas causales. Las conjunciones causales son ¿por qué? Pues ¿qué? Por ejemplo, llegué tarde porque me dormí. Conjunciones consecutivas. Estas conjunciones se usan al interior de las oraciones para expresar la consecuencia de algo. Mediante ellas se forman las oraciones compuestas subordinadas de consecuencia. Por ejemplo, las conjunciones consecutivas son luego con que. Por ejemplo, ha llovido, luego estará mojada la calle. Actualmente la conjunción con que está en desuso. Por ejemplo, no estudiaste, con que no te asombres de tus notas. Conjunción de condición. Esta conjunción se usa al interior de las oraciones para expresar una condición entre sus elementos que la constituyen. Mediante ellas se forman las oraciones compuestas subordinadas condicionales. El paradigma de la conjunción condicional es sí. Por ejemplo, si llega temprano, explícale el caso. Conjunciones concesivas. Estas conjunciones se usan al interior de las oraciones para expresar un sentido de oposición entre sus elementos. Mediante ellas se forman las oraciones compuestas subordinadas concesivas. Las conjunciones concesivas son aunque siquiera. Por ejemplo, no lo compraré aunque me ruegue. En algunos casos, así indica una concesión. Así llore, no lo llevaré. Equivale a aunque llore, no lo llevaré. Sustantiva. La conjunción que es la que se la usa para formar las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. A esta conjunción se la reconoce porque va después de un verbo. Por ejemplo, dijo que vendrá más tarde. Características de la conjunción que. La conjunción que se caracteriza porque mediante ella realizamos el discurso indirecto en el lenguaje. Por ejemplo, el reo afirmó que era inocente. Además, en algunos casos la conjunción que puede ir acompañada de alguna preposición. Por ejemplo, estaba sorprendida de que viniera con nosotros. Conjunción de lugar. Estas conjunciones se usan al interior de las oraciones para indicar el lugar donde se ejerce la acción verbal. Mediante ellas se forman las oraciones adverbiales subordinadas de lugar. Las conjunciones de lugar son dónde y a dónde. Por ejemplo, ahí es donde nos encontramos con Isabel. Características de las conjunciones de lugar.
Estas conjunciones se caracterizan porque pueden ir acompañadas o no de preposición. Por ejemplo, fuimos por donde indicaba la flecha. Conjunciones de tiempo. Estas conjunciones al interior de las oraciones se encargan de indicar el tiempo en que se realiza la acción verbal. Mediante ellas se forman las oraciones adverbiales subordinadas temporales. Las conjunciones temporales son cuando y mientras. Por ejemplo, llegué al salón cuando todos estaban saliendo. Conjunción de modo. Esta conjunción al interior de las oraciones se encarga de indicar el modo. Mediante ella se forman las oraciones adverbiales subordinadas de modo. Por ejemplo, la conjunción de modo es como. Por ejemplo, vino como pudo. Bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.